Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles, día de estudio bíblico. Gracias a todos por su compañía, por su preocupación en cada reunión y su deseo de aprender. Igualmente, cada vez veo que crecemos en el grupo de personas que están estudiando la Biblia conmigo. Estos miércoles es como una comida en la mitad de la semana, es un refuerzo a nuestra vida espiritual, a nuestra formación y a nuestra estructura bíblica. Por eso es tan importante que usted pueda ver con nosotros o estar con nosotros en este tiempo. Muy seguramente muchos de ustedes no lo pueden hacer a las 7, como la gran mayoría, y lo hacemos a las 7 de la noche porque ese es el horario de nuestra reunión los miércoles. Pero usted puede verlo a la hora que llegue, más tarde, repetirlo, anotar. Dios le pondrá en su corazón esto. Esta noche quiero hablar acerca de la fuerza y el poder. Venimos hablando acerca del poder de Dios y esta es nuestra segunda lección de la serie Fuerza y Poder. Quiero invitarlos a que hagan una oración corta conmigo para pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé sabiduría a todos y que me dé gracia a mí para que lo que salga de mis labios pueda llegar al corazón de ustedes. Ore conmigo, diga: Padre nuestro, gracias te damos. Te damos gracias por tu amor y misericordia, por esta reunión de mitad de semana, por la palabra, Señor. Permite que esta palabra llegue a nuestro corazón, nos inspire y nos bendiga. Y usa al pastor como un canal para que tu palabra venga a nosotros. Lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, váyase al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, el número 62. El número 62 en el versículo 11. Libro de los Salmos, el número 62, versículo 11. Dice el salmista, dice la palabra del Señor: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Esa es la expresión del escritor del Salmo. Y a mí me llama mucho la atención el hecho que hace una afirmación, pero no es la primera vez que lo escucha. Ya habíamos dicho la semana pasada, entrando en nuestra primera lección, que entramos con el texto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aquí el salmista dice que Dios habló y que él ha oído esto por varias ocasiones, que de Dios es el poder. En esta serie venimos hablando del poder de Dios y el poder del hombre, de lo infinito, de lo omnipotente. Cuando hablamos de infinito, ustedes lo saben, no tiene fin. Cuando hablamos de omnipotente, estamos hablando que tiene todo poder. Cuando hablamos de esto, nos referimos precisamente a Dios. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando de sus limitaciones. El hombre es finito, el hombre no es omnipotente, el hombre tiene limitaciones. Hoy quiero que nos enfoquemos para hablar acerca de lo que Dios puede hacer. Si entendemos y percibimos bien que Dios tiene el poder, que Él tiene toda la autoridad, vamos a referirnos esta noche a lo que Dios puede hacer. Esa es la pregunta. ¿Habrá algo imposible para Dios? Esa es la pregunta. ¿Dios lo puede hacer todo? La pregunta es: ¿acaso Dios tiene limitaciones? Pues recurramos a lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Tengo a Angie aquí y ella me ayuda. Vamos a entrar con Jeremías capítulo 32, el versículo 27. Hay una expresión del profeta Jeremías que nos va a ayudar a dilucidar este asunto. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Sorprendente que Dios mismo se haga esa pregunta. Pero cuando hace esa pregunta, la está haciendo un poco para hacernos reflexionar. Y él dice: si yo soy Dios y yo soy todopoderoso, entonces, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Definitivamente no. Definitivamente no hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer cualquier cosa. En tanto que
en nuestra primera lección estábamos hablando acerca de que Dios creó todo, lo hizo todo para disfrute nuestro, pero cuando el apóstol habla, escribiendo a los hebreos en el capítulo 1 y en Colosenses capítulo 1 también, habla que por él mismo fue creado todo el universo y que Dios hizo el universo a través de él, a través de Jesús, para que nosotros pudiéramos disfrutarlo todo y que él es el sostén, la fuerza de su palabra sostiene lo que ha sido creado por Dios. Entonces, si Dios tuvo el poder para crear todas las cosas, para crear el universo, ya el Génesis lo menciona, ya lo menciona Hebreos, ya lo mencionan diferentes escritores de la Biblia, entonces la pregunta tiene una respuesta. ¿Habrá algo imposible para Dios? Definitivamente no. Dios puede hacer cualquier cosa. El salmista, en el texto que leímos de base, quiero que lo lea Angie, aunque a usted ya lo leímos y yo lo he repetido, quiero que eso le quede bien claro, que le quede bien claro. El Salmo 62, en el versículo 11, que como una lección de escuela dominical deberíamos aprenderlo. Libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Miren la insistencia. El salmista sabe esto. Pero Job, ustedes conocen la experiencia de Job. Hemos hablado muchas veces acerca de Job y el tratamiento o el trato que Dios le da a este hombre, del cual Dios se precia decir que no hay ninguno como él, varón recto, perfecto, que ama a Dios y que está apartado del mal. Y con todo esto, Job, en el capítulo, en uno de sus capítulos, en el capítulo 42 exactamente, en el versículo 2, casi al final de todo ese proceso de vida, de dificultad, frente al rechazo de todos sus amigos, él en el en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 2, dice: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes. Todo el proceso de Job, toda la discusión con sus 3 amigos, toda su confrontación con Dios. Porque es a Job quien Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo le puse el límite a los mares? Es a Job a quien Dios le dice en el capítulo 40, ¿dónde estabas tú cuando yo lo creé todo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé al Leviatán? Yo creo que ustedes han leído esos capítulos. Y cuando este hombre reconoce y observa, después de haber pasado por toda la situación que pasó, definitivamente no le queda sino una cosa: decir claramente: yo conozco que tú todos lo puedes. Pero vayamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Cuando uno lee San Mateo capítulo 19, versículo 26, un hombre se acerca al Señor Jesús y le dice: pues Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan? Capítulo 19, déjenme, Angie me va a leer ahora el versículo 26, pero déjenme, yo les menciono el evento. ¿Se acuerdan del joven rico? Un joven rico que llegó al Señor y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice que ese muchacho se fue muy triste y ahí surge esta expresión de Mateo 19, 26 que dice: Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La misma expresión de Jesús: para Dios todo, absolutamente todo es posible. Ahora, veamos otro asunto que tiene que ver con esto del poder y de la autoridad. Dios ejerce la autoridad total sobre el hombre. Porque hay algunos seres humanos, algunos hombres que creen que llegaron a la tierra, no sé si, ¿cómo? Ellos tienen una concepción de su propia vida o de su propia naturaleza extraña.
Algunos de ellos se creen superhéroes y creen que nadie tiene control sobre ellos. La Biblia dice que Dios tiene su ojo puesto sobre los justos y sobre los injustos. Porque de la misma manera que Dios hace que la lluvia venga sobre justos e injustos, de la misma manera que la Biblia dice que el sol sale para justos e injustos, de la misma manera tienen que saber los injustos sobre la tierra, los que explotan al pobre, al necesitado, los que oprimen a la viuda, los que hacen los peculados, los que acaban con la economía del país, los que destruyen la naturaleza, tienen que saber que hay un Dios que está por encima de todo, que tiene el control, que tiene el poder y que ningún ser humano va a estar por encima de Dios. Dios tiene todo el poder sobre el hombre. Job, vuelvo a Job, en el capítulo 12, versículo 10, escuchen lo que dice. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Escuchen eso. En su mano está el alma de todo viviente. ¿Recuerden ustedes lo que dice el libro de Génesis? Dice la Biblia que Dios creó al hombre, tomó polvo de la tierra, lo humedeció y empezó a construirlo. ¿Hubiera sido suficiente colocar una figura de barro sobre una mesa o sobre el piso? No. La Biblia dice, y sopló aliento de vida sobre él. Por eso es tan fácil para algunos poder decir que el hombre puede crear vida. El hombre puede crear vida desde la vida, pero de ahí para allá no. Se puede hacer procrear, pero desde la misma vida. Todos los procesos genéticos, la incubación in vitro, todo ese tipo de cosas. Vida, pero partiendo de la vida. Se puede que una mujer tenga un bebé sin tener una relación sexual a través de muchas formas, ahora lo pueden hacer. Pero partiendo de la vida, porque tiene que haber semen, porque tiene que haber una matriz, porque de lo contrario sería imposible. Vida después de la vida. Y Job, que conoce esto, dice, en tu mano está el alma. En tu mano está el hálito de vida de todos los seres humanos. De ahí que también la posición de la iglesia cristiana en nuestra posición. La vida solamente la puede tomar Dios. De ahí que estemos en contra del aborto. Porque el aborto lo que hace es legalizar la condición de una mujer para quitar la vida a un ser humano, a un ser que ha nacido ya en el vientre, que ha sido procreado. Estamos en contra de la muerte, de la violencia, estamos en contra porque el único que puede tomar la vida es aquel que la dio, y el único que la dio es Dios. De ahí que la posición de el poder, y a eso es que nos estamos refiriendo, al poder, a la fuerza y a la autoridad sobre el hombre y sobre la vida, solamente la tiene Dios. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, Isaías capítulo 43, en el versículo 13, hay una expresión muy interesante que quería que ustedes la escucharan acerca de la expresión de que Jehová es el redentor del hombre. Versículo 13, Angie. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Escuche eso. Qué preciosa esa palabra. Aún antes que hubiera día, yo era. No fue primero el día, no fue el primero la noche, fue primero Dios. Recuerden que Génesis dice claramente que Él fue el que separó la luz de las tinieblas. Y el capítulo 1, el versículo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y ahí hay toda una descripción que podríamos hacer teológicamente, pero resumámonos en esto. Antes de que el día y que la noche existieran, ya Dios existía. Y lo que dice, no hay quien de mi mano libre. ¿Quién pudo librar? Díganme ustedes, ¿quién pudo librar a la generación de Noé del diluvio? Nadie. Nadie la pudo librar.
Dios determinó. Dice la Biblia claramente que los pensamientos del hombre eran continuamente el mal y que Dios decidió raer de sobre la faz de la tierra al hombre. Y Noé halló gracia delante de Dios porque no era un hombre justo. Y Dios llamó a Noé y le dijo, esto es lo que tienes que hacer, y lo hizo. Y cumplido el tiempo en que Dios dijo, aunque nadie creyera, aunque nadie lo aceptara, aunque los intelectuales dijeran que Noé estaba loco, cumplido el tiempo, empezó a llover. Y ese día los juicios de Dios vinieron sobre la tierra. Nadie, absolutamente nadie, pudo detener el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Fuego y azufre que cayeron sobre ellos. ¿Quién lo pudo detener? Nadie. Y acuérdense que un hombre de Dios se atreve a negociar con Dios para decirle si hubiera siquiera 50, y luego 40, y luego hasta que llega un momento en que dice, no hay nada más que hacer. Dios determinó. Y cuando hay una determinación de Dios, ahí está la determinación de Dios y nadie la puede modificar. ¿Por qué? Porque Él, como estamos leyendo en el Salmo 62:11, Él es el que tiene el poder. Déjenme un poco, yo no sé cuánto tiempo llevo, pero déjenme, si alcanzo a narrarles una historia que ustedes la pueden leer en el libro de Daniel, en el capítulo 5. El escritor del libro de Daniel, los que titularon ese capítulo, lo llaman La Escritura en la Pared. ¿Recuerdan ustedes a Belsasar? Belsasar era hijo de Nabucodonosor. Y Belsasar toma el reinado de Babilonia. Y cualquier día decide hacer un banquete. Hace una fiesta, invita, exacto, 1000 de sus amigos, 1000 de sus príncipes. 1000 príncipes invita a una fiesta. Y arma una rumba, una fiesta tremenda. ¿Quién sabe cuánto tiempo sería? El texto del capítulo 5 de Daniel dice que ya cuando el vino le había empezado a hacer efecto, dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar con el gusto del vino mandó, escuchen eso, el gusto, por eso el alcohol, por eso el vino es malo, porque nos lleva a tomar malas decisiones. Belsasar dice con el gusto del vino, cuando está hablando del gusto del vino, no está hablando del sabor, está hablando del efecto del vino. Dice, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes. Escuche, sus mujeres y sus concubinas. ¿Cuántas mujeres tendría? Pues imagínense ustedes más. Si habían 1000 príncipes, ¿cuántas mujeres habrían? Si cada uno podía tener la cantidad que quisiera. Sus concubinas y hasta prostitutas habrían allí. No le cabe en la cabeza a un hombre al cual su padre había tenido que comer hierba. Acuérdense la historia bíblica. ¿Se acuerdan el gran Nabucodonosor mirando los palacios de Babilonia y diciendo, esta no es la Babilonia que yo construí? Esto no son los jardines, esto no es la hermosura que yo construí. Y la Biblia dice que porque no le dio la gloria a Dios, Dios lo puso a comer polvo, tierra, hierbas y se arrastraba como un animal. Oiga, pero ¿por qué nosotros somos así? Entonces Belsasar, cuando sucede a su padre, hace una fiesta y a lo primero que se le ocurre es mandar a la casa del templo, al templo, a traer los vasos sagrados, los elementos sagrados para que sus príncipes, sus concubinas y sus mujeres tomaran vino en los vasos del santuario. ¿Qué es eso? Es que así somos nosotros. Así somos nosotros. No aprendemos de las experiencias del pasado. Se nos olvida lo que ha sucedido antes. Y entonces volvemos a caer. Y este hombre cae en esto. Ah, no. Estaba tranquilo. Déjenme les leo. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, escuche, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Porque es que además de cometer un sacrilegio
con los instrumentos de la casa de Dios, a los cuales hay que guardar todo el respeto del mundo, a lo que enseñamos en la iglesia, a respetar el altar, los instrumentos con los que se adora a Dios, los elementos con los que se adora a Dios. Aparte de eso, entonces empezaron a adorar dioses de oro, de plata, de madera, etcétera, etcétera. Pero miren lo que sucede, para que ustedes vean la soberanía de Dios. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. ¿Ustedes se imaginan qué es eso? Aparece los dedos solamente escribiendo sobre la pared. Dice, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Solamente imagínense cuál sería el impacto que le generaría a ustedes estar ahora escuchándome a mí y de repente ver que aquí empieza una mano a aparecer y a escribir. Yo creo que los que están conmigo aquí, hay 5 conmigo acá, saldrían corriendo y me dejarían solo. ¿Y si usted lo viera en su casa? ¿Qué haría? Esa es una buena pregunta. Dice, entonces el rey, miren lo que sucedió para que vean la reacción. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos, es decir, cayeron y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Cómo sería el terror y el pavor que esto generó? El versículo 7 dice, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los caldeos, a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, que era la máxima expresión de la soberanía y del poder. Dice, y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Déjenme insistirles en esto. Él conocía a su padre, Nabucodonosor. Él había vivido lo que significaba enfrentar a Dios. Nabucodonosor no le dio la gloria a Dios. La Biblia dice literalmente que Nabucodonosor cayó en eso porque no le dio la gloria a Dios. Y a no sé cómo decirle, se le ocurre ahora traer los vasos del templo, los instrumentos sagrados, para que sus concubinas, para que sus mujeres, para que sus amigos bebieran vino en ellos, pero además adora a otros dioses. Ahí apareció, ¿saben quién? El que tiene el poder. Porque como era Belsasar, como era el imperio babilónico, era el imperio más fuerte, él pensaba que él podía hacer lo que él quisiera, y ahí es donde está nuestro error. Ahí es donde está nuestra equivocación. Que nos ensoberbecemos y nos llenamos de soberbia y creemos que nosotros lo podemos porque tenemos ciertas facultades, porque tenemos cierta autoridad, o porque tenemos una chequera fuerte, o porque tenemos plata en el banco, entonces nos llenamos de soberbia y pensamos y creemos que podemos pisar a los demás, pero además pasar por encima de Dios, y ahí está la equivocación. ¿Qué sucede aquí? Léanlo, es maravilloso, disfrútenlo como yo disfruto leer la Biblia. Dice que entonces él gritó y empezaron a buscar a los sabios, a los magos, trajeron los agoreros, trajeron los adivinos, trajeron a todo el mundo y nadie pudo hacer nada. Y mire la oferta, tercero en el reino. Y la reina entró a la habitación del rey y le dijo, hay un hombre de los caldeos que ha hecho interpretaciones en el pasado. Estoy haciendo una paráfrasis. Y resulta que en él como que habitan los dioses. Y entonces él te puede dar la interpretación. Y fueron y lo buscaron hasta que llegaron. Y cuando lo ve, Belsasar ve a Daniel, que era Daniel. Entonces inmediatamente le dice, aquí está la interpretación, si logras darme, aquí está lo que pasó, si logras darme la interpretación, entonces te nombraré tercero en el reino y pondré tal. ¿Y saben qué le dice Daniel? La diferencia entre la soberbia y la humildad. Tus premios, tus condecoraciones sean para ti, oh rey. Yo no las necesito. Eso es lo que quiere decir. Escuchen esto. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Yo leeré la escritura al rey y le daré la interpretación.
Ahí voy a que Angie me ayude. Empiece Angie ayudándome con el versículo 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Primer asunto. Belsasar sabía que le había dado Dios a Nabucodonosor. Siga con el 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Oiga eso. A quien él quería. Era el hombre más soberbio y todo lo que usted puede hacer. Pero Daniel le dice, fue Dios el que le dio el poder. Versículo 20, Angie. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Escuche eso. Hasta que reconozcas que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Es decir, Dios es el que quita y Dios es el que pone los reyes. La soberbia del hombre, ¿saben qué le produce a Dios? Una risita. Lo que llaman la risita hipócrita. ¿Han visto la risita hipócrita? El que uno pasa por él y dice, buenos días, pastor. Y le hacen a uno así. Y uno sabe que por dentro están diciendo Eso se llama risita hipócrita. Cuando el hombre se llena de soberbia, Dios, que no es hipócrita, lo mira y se sonríe y seguramente dice, qué pesado. De ahí que nosotros tenemos que aprender lo que el Salmo enseña. ¿Se acuerdan del Salmo 90? ¿Cómo fui yo? Y entonces empecé a ver la prosperidad de los impíos y dije, ¿cómo es que yo buscando a Dios y los impíos prosperan? En cambio yo aquí pasando necesidades y luchas. Dice, hasta que fui al lugar de la oración y allí entonces me fueron abiertos los ojos y entendí que ese es el destino de los impíos. Pero yo en el Señor tengo mi morada. Esto estaba sucediendo aquí. Y déjenme el versículo 22, escuche lo que dice. Lo voy a leer yo. Y tú, le dice directamente Daniel a Belsasar, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida. Eso es lo que yo quiero decir. Eso es lo que Dios te quiere decir. Tu vida no es tuya. Tu vida está en las manos de Dios. Y Él es el que la determina. Solamente que Dios en su amor infinito y su misericordia te permite que lo conozcas y que lo veas. Y por eso alguien te habló del Evangelio. Por eso alguien te habló de Dios. Porque ese Dios que te dio la vida y que es el dueño de la vida, que te la puede quitar de la misma manera que te la dio, no quiere que te pierdas. Quiere que seas salvo. Pero te pasa como a Belsasar. No has aprendido del pasado, no has aprendido del dolor de tu familia, no has aprendido de lo que ha sucedido antes y tú quieres caer en el mismo vacío que cayeron los demás. Ese es el mensaje. Dios tiene el poder, Dios tiene el control, Dios tiene la vida, pero Dios también tiene misericordia. Y dice, ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Y saben qué significa esa escritura? Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez,
tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Tremendo. ¿Qué hizo Belsasar? Pues cumplir su palabra. Dice, entonces mandó vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Escuchen, quiero que les quede claro esto. Él es el dueño de la vida. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esa misma noche este hombre murió. Y el texto dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Ahí está la soberanía, el poder sobre la vida, sobre tus caminos, los tiene Dios. Solamente que Dios en su infinita misericordia le ha placido mostrarte un camino distinto y un camino nuevo, y que está en que tú decidas o no seguirlo. Pastor, ¿y entonces yo qué hago? ¿Qué debo hacer? El profeta Isaías, en el capítulo 64, en el versículo 8, allí Angie los tiene, nos da unas recomendaciones que yo debo mencionar. La recomendación es, reconozcamos a Dios. 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Oiga lo que dice. Ahora pues, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos. Y allí mismo, Isaías 45:9 nos da otra palabra que nos va a ayudar a entender y a reconocer que nosotros somos afortunados de estar vivos, que nosotros somos afortunados de lo que la Biblia enseña, que en medio de una multitud tan grande, Dios se haya revelado a nosotros. Por eso alégrese, hermano, conmigo. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo? Porque a veces decimos, no, es que los cristianos son muy pocos y la iglesia de nosotros es una iglesia pequeña. ¿Y quién dijo que el Señor vino a salvar a todo el mundo? Usted tiene que entender que los privilegiados somos nosotros. Porque a muchos es predicado el Evangelio, porque muchos son los llamados y ¿qué? Pocos los escogidos. Y yo me cuento dentro de esos escogidos. Isaías 45:9, ¿qué dice Angie? Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? No te metas a contender con Dios. Dios es suficiente. Dios es poderoso. Él es el dueño de nuestra propia vida. Y termino con esto que quiero leer yo. Isaías 46 del 9 al 11. Escuchen lo que dice. Acuérdense de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, Dios ya lo estaba anunciando. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave de la tierra lejana, al varón de mi consejo yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque a mí. No se alejen, dice, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. ¿Qué más podemos decir esta noche? Creo que suficiente es el mensaje de Belsasar para hacernos reflexionar y entender que todo el poder y toda la soberanía le pertenece a Dios. Que nuestra propia vida y nuestros caminos, aunque nosotros creamos que son nuestros, no son sino caminos de equivocación. Hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero su fin, dice la Biblia, es camino de muerte y de muerte eterna. Esta es una noche maravillosa para que usted y yo le podamos decir, Señor, reconozco que yo soy polvo de la tierra, que tú me formaste, que tú tienes el control, que tú tienes la autoridad y que yo debo sujetarme
a lo que tú dices en tu palabra. Los bendigo a todos. Me alegra mucho, mucho compartir con ustedes los miércoles este tiempo. Hagamos una oración de gratitud al Señor y pidámosle que nos ayude a permanecer fieles en su verdad. Padre maravilloso, gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por darnos el privilegio y el honor de ser tus hijos y el privilegio de haber sido llamados por ti. En tus manos está todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Que esta palabra llegue a su corazón y que tomen la decisión de honrarte y servirte a ti para no tener que sufrir como Belsasar sufrió, Señor, al tener que reconocer que tú eres Dios y terminar en la muerte. Gracias. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo a todos. Que descansen. Nos vemos el próximo miércoles 7 de la noche, pero este próximo domingo en nuestra reunión presencial yo voy a estar ahí. Si quiere hablar conmigo, venga, hablamos. Puede ayudarnos, acompañarnos en la reunión 9 de la mañana, domingo, reunión presencial. Y allí, en vivo y en directo, oiremos el culto y la palabra de Dios predicada a través de mi boca. Que Dios los guarde y los bendiga a todos. Que descansen.